Y mientras pensaba en compartir la palabra de Dios, el Señor trajo a mi vida ese conocido pasaje de Mateo 6, donde ya tuvimos la lectura devocional y que me gustaría leerles nuevamente. Dice la Biblia: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El mensaje lo hemos titulado Enfrentando sin afán el nuevo año. Es una realidad que el afán y la ansiedad pueden hacernos muchísimo daño si le damos hospedaje en nuestra vida. Desde un punto de vista práctico y considerando nuestra experiencia, es imposible que comiencen a darnos vuelta, a rondar sobre nuestra cabeza los pensamientos de afán y de ansiedad. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que se queden. ¿Por qué? Porque poco a poco y sin percatarnos, nos van convirtiendo en personas ácidas, amargadas, que solo somos capaces de ver lo negativo, lamentándonos una y otra vez por aquellas cosas de las que carecemos o que nos falta y sollozando por lo que según nosotros no está bien. Lo diré claramente: si somos hijos de Dios, del Dios soberano y todopoderoso, nada, absolutamente nada, escapa a su control. Nada, absolutamente nada, excede a su capacidad para manejarlo. Por tal razón, la actitud más sabia que podemos asumir ante cualquier preocupación es la de depender de Dios. Y de una manera práctica podemos mostrar esa dependencia con oración agradecida. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, en el capítulo 4, en el verso 6 y verso 7, nos dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En lugar de asumir una actitud rebelde ante Dios por permitir lo que estamos viviendo, por permitir lo que nos está ocurriendo, debemos orar. Hacerlo como dice Pedro en su primera carta en el capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. David escribió en el Salmo 29, en el verso 11, la segunda parte: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El Señor Jesucristo, poco antes de su muerte, prometió lo que nos dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto es una invitación a transferir nuestros problemas a Dios. Y a esa paz de Dios se le designa el deber de marchar como un centinela silencioso alrededor de nuestras mentes, de nuestras emociones, calmándonos interiormente. Es una paz sobrenatural, porque viene del Dios sobrenatural. Es una paz que, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Y como obra sobrenatural, sobrepasa toda comprensión humana. Entonces, nuestro verdadero reto como cristianos no es eliminar toda circunstancia desagradable. No es posible. No de este lado, no aquí, no ahora. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Y saben por qué hay aflicción en el mundo? Porque hay pecado. El pecado es la causa de todo dolor y sufrimiento que experimentamos. Esa es nuestra mayor necesidad. Pero qué bueno es saber que cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, también dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro problema es el pecado. El Señor Jesucristo es la solución. Es la fuente de toda paz, de paz verdadera, de paz genuina. Solo en Él y por Él podemos experimentarla. Entonces nuestro reto, como dije, no es eliminar toda circunstancia desagradable, sino aprender a confiar realmente en el Dios que decimos creer. Porque muchas veces decimos una cosa con nuestros labios y otra con nuestras acciones. Decimos: Señor, te adoro, te alabo porque tú eres grande, soberano, todopoderoso. Y en nuestras acciones nos comportamos como incrédulos, como gente amargada, que una y otra vez nos estamos quejando. Yo muchas veces me pregunto, cuando asumimos esta actitud, ¿qué pensarán de nosotros los incrédulos? Quizás por respeto guarden silencio cuando les predicamos o le hablamos de Dios, pero en sus mentes estarán diciendo: ¿de qué Dios tú me estás hablando? Ese es el Dios que me estás ofreciendo, que no es capaz de resolver tus problemas si quieres que resuelva los míos. ¿De qué paz me estás hablando cuando no puedes vivir en paz? ¿De qué gozo y alegría hablas cuando solo escucho de tu boca quejas y más quejas? Se nos olvida que el Dios en el que hemos creído ha prometido cuidar de nosotros, que es un Padre amoroso, que ha prometido velar por sus hijos. Y precisamente el núcleo del mensaje de Jesús en nuestro pasaje actual es este: no se preocupen, ni siquiera por sus necesidades. Y qué importante es recordar eso cuando estamos terminando un año
y nos hallamos a las puertas de otro. En este tiempo nuestro Señor Jesucristo dice 3 veces en este pasaje que acabamos de leer: no os afanéis. Verso 25, no os afanéis. Verso 31, no os afanéis. Verso 34, no os afanéis. Una sola vez que el Señor lo diga es suficiente. Pero aquí lo dice 3 veces. Y ofrece 4 razones de por qué no debemos hacerlo. Primero, porque preocuparnos es una deslealtad a nuestro Señor. Segundo, porque preocuparnos es innecesario a causa de nuestro Padre. Tercero, porque preocuparnos no es coherente con nuestra fe. Y cuarto, porque preocuparnos es una insensatez a causa de nuestro futuro. Primero, porque preocuparnos, como ya mencioné, es deslealtad a nuestro Señor. Dice el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El versículo comienza con estas 2 palabras, por tanto. Se está refiriendo al versículo anterior, donde el Señor había declarado que el único Señor de un cristiano es el Dios vivo y verdadero. Por lo cual está diciendo, debido a que Dios es vuestro Señor, os digo, no os afanéis. Es un mandato. En griego, no os afanéis, incluye la idea de detener algo que ya estamos haciendo. Él sabía de nuestra condición. Él conoce lo propenso que somos a preocuparnos. Como dije, no podemos evitar que lleguen pensamientos de preocupación. No he conocido a alguien que genuinamente pueda decir, yo nunca me preocupo. ¿De verdad? Bueno, espérame para que me firmes un autógrafo. ¿De verdad eres el tipo único de tu especie? Es posible que usted tenga la capacidad de preocuparse menos que otros, pero los pensamientos llegan a nuestra vida para alimentar las preocupaciones. Como dije, el punto no es evitarlos, sino dejar que no se queden. Por eso él dice, no os afanéis, y en el griego la palabra implica algo que ya se está haciendo. En otras palabras, él está diciendo, deja de preocuparte. Y lo primero que menciona es por vuestra vida. Qué tremendo. Lo primero que menciona es lo más importante para nosotros, la vida. Jesús se está refiriendo a vida en el sentido más pleno posible. Absolutamente nada, en ningún aspecto, interno o externo, de nuestras vidas justifica que nos afanemos cuando tenemos el Señor con el que contamos. Preocuparse es en realidad desconfiar de las promesas y la providencia de Dios. Es falta de fe, como vamos a ver. Él emplea la expresión hombres de poca fe. Habla en sentido genérico, ¿verdad? Incluye también a las mujeres.
Las necesidades que Jesús menciona aquí son además las más básicas. No hay otras. Comer, beber y vestir. Miren, estas cosas son aquellas que toda persona en cualquier época, en cualquier cultura, en cualquier nación ha necesitado. Pero acá, en Estados Unidos de América, y debido a que la mayoría de los cristianos occidentales tenemos abundancia, este es un país de ricos. No, yo no estoy pensando en Elon Musk y en Donald Trump, esos son súper ricos. Pero en esta nación todo el mundo es rico. ¿No lo cree? Compárese con el país de donde usted vino y cómo vive la gente en muchos lugares de este mundo. Aquí tenemos abundancia. Por eso hay cosas por las que no nos preocupamos. Comer, beber, vestir. Vaya, si no tengo comida, voy al Food Bank y ahí me dan comida. Hoy van a buscar comida los que tienen necesidad y los que no quieren gastar el dinero y vivir del gobierno. Hay todo tipo de personas. Si quiero vestirme, no tengo ni que ir a una super tienda, simplemente con ir a la Goodwill. O venir aquí el lunes a la iglesia bautista aquí dan donaciones de ropa. O sea, haga eso, trate de hacer eso en otros países. Por ejemplo, los que venimos de Cuba. Pero damos por sentadas estas cosas, ¿verdad? No nos preocupamos por ellas. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, la comida y el agua rara vez pudieron darse por sentado. Eran necesidades. No obstante, Jesús declaró, no se afanen por nada de eso. Esas cosas son importantes, pero el Señor lo sabe. Y aquí voy a decir algo muy importante a la hora de orar, porque a veces como que no se entiende bien las promesas del Señor, especialmente cuando los discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Él los enseñó a orar en la famosa oración del Padre Nuestro, y una de las frases que contiene es, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es un clamor de fe para que Dios supla nuestras necesidades diarias. Si tú como creyente en Cristo no tienes que poner en tu mesa para comer, tu oración no debe ser, Señor, si es tu voluntad, envía algo de comer para nuestra familia. No. Eso no es humildad, ni tampoco es, como algunos quieren espiritualizar, una actitud de sometimiento a la voluntad de Dios. La oración correcta en ese momento es, Señor, envíanos el sustento para este día. Confiamos en que lo harás porque así lo has prometido. Dios conoce todas nuestras necesidades y ha prometido satisfacer cada una de ellas, como vamos a ver en este mismo pasaje más adelante en los versículos 31 y 32. Quiero leerlos de nuevo ahora, pero después los veremos otra vez. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Él no necesita que le informemos. Él lo sabe, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Otro pasaje, Filipenses 4:19. Quiero que leamos lo que dice la Biblia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El verdaderamente rico es Dios. Es Dios. O sea, esa es su voluntad. Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro, que en el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En 1 de Juan 5:14, ¿qué nos dice la Biblia? 1 de Juan 5:14. Dice la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y sabemos que es su voluntad porque ya Él la reveló en la Biblia, ¿verdad? Él nos oye. La parte de Dios, cumplir su promesa. La nuestra, creer lo que Él ya ha dicho. Así que confíale tus necesidades, no importa cuán grandes sean. Él conoce, puede y quiere suplir las necesidades de sus hijos. Ahora, aquí es sumamente oportuno que hagamos una aclaración. Es Dios quien define nuestras necesidades, no nosotros. La promesa de Dios es suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos o lujos. Por eso el evangelio, el mal llamado evangelio de la prosperidad, es una herejía, una distorsión de las Escrituras. Es una creación de manufactura humana para cebar los estómagos de falsos profetas y llenar los bolsillos de dinero con gente que usa el evangelio o la Biblia para sus propios propósitos. Repito, su promesa es suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos o lujos. Si en ocasiones recibimos algunas cosas extra y que de hecho las hemos recibido, esa es su decisión soberana, por pura gracia. La pregunta de forma retórica es, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Saben por qué? Porque estas tres necesidades pertenecen al cuerpo. Y Jesús explica que la vida, que la plenitud de vida es más que cuidar tan solo el cuerpo. Porque un día este cuerpo va a volver al polvo. Y vamos a pasar a la eternidad. Todo ser humano tiene un alma que va a permanecer después que el cuerpo sea deshecho. Primero, preocuparnos es deslealtad a nuestro Señor. Segundo, preocuparnos es innecesario a causa de nuestro Padre. O sea, no solo tenemos un Señor, tenemos un Padre. Dios es nuestro Padre. Lo dice la palabra del verso 26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro ¿qué? Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los ríos del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Tenemos un Padre. Y para ilustrar su enseñanza, Jesús muestra lo innecesario y lo ridículo que es preocuparse por la comida, por vivir una vida larga, por lo que se llama la longevidad, o por la ropa.
Preocupación por la comida, verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hay muchas aves en el norte de Galilea, y es probable que Jesús se refiriera a alguna de las aves de las aves migratorias que habían allí, cuando dijo, mirad las aves del cielo. Quería dar una lección objetiva. Llamó la atención hacia las aves. El hecho de que ellas no tienen procesos intrincados para adquirir alimentos. ¿Usted no ha visto un ave sembrando, ni segando, ni recogiendo en granero como recogen los humanos? Al igual que todas las criaturas, las aves obtienen su vida y sustento de Dios. El Señor les ha provisto en abundancia recursos alimentarios y las ha creado con el instinto para encontrar esos recursos para ellas y para sus crías. Vuestro Padre Celestial las alimenta. El Salmo 147, en el verso 9, dice la palabra de Dios: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Sí, es Dios quien los alimenta. Ahora, si Dios cuida de criaturas relativamente tan insignificantes como las aves, y por cierto, aquí se deja bien establecido la ridiculez y la estupidez de algunas personas en querer poner a los animales al nivel o por encima de los seres humanos. Aquí él dice claramente que los seres humanos están por encima. Y cuando Dios le entregó la creación al hombre para que se enseñoreara de ella, implicaba que necesitaba alimentarse. Pero hoy en día existe todo tipo de personas defendiendo derechos de los animales. Ya no se hablan de las grandes ballenas que se asesinan o de otros animales. Algunos ridículos llegan hasta sentirse culpables y querer llevar a los tribunales a las personas que tienen granjas de pollos, porque están asesinando a los animales. Y algunos dicen, bueno, yo no quiero ser carnívoro, voy a ser vegetariano o vegano, etcétera, etcétera. A veces la necedad humana no tiene freno, ¿no? Aquí el Señor dice claramente, no valéis vosotros mucho más que ella. No estamos diciendo que los animales no debemos cuidarlo, que no debemos cuidar la creación. Tienen valor porque Dios las puso allí, pero no se puede comparar con un ser humano, ni siquiera un perrito. Por muy adorable que sea ese perrito, y por mucho que amemos los animales son animales. Cuando ya la gente comienza a poner los animales, aunque no llegue a ponerlo por encima, pero al nivel de los seres humanos, algo está mal. Yo he visto gente que se preocupan por los animales, que si le tienen que hacer, lo he visto, no solo recogerle el popó cuando lo echan, algunos ni lo recogen, para que después otros que venimos atrás caminando suframos las consecuencias. Pero he visto a algunos recogiéndole el popó directamente de la fuente, porque el perro está agotado, no puede caminar. Está bien, yo entiendo que tú ames a ese perro. Pero la pregunta que me surge cuando veo estas cosas es, ¿serán capaces de hacer lo mismo si tuvieran la necesidad de hacerlo por un ser humano? Me temo que no están las cosas nada bien en este sentido. Ningún ave está creada a la imagen de Dios. Ningún animal ha vuelto a nacer a la imagen de Cristo. Ningún pájaro se le prometió jamás ser coherederos con Jesucristo por toda la eternidad. Ningún ave tiene un lugar preparado para ello en el cielo.
Y si Dios da vida a las aves y a los animales y los sustenta, ¿no cuidará de nosotros que somos sus hijos y que nos ha dado todas esas cosas, esas maravillosas promesas? Pero lo ridículo, y por eso puse el ejemplo de los animales. A mí, yo amo los animales, me crié con animales. Y estoy viviendo en una sociedad de gente que parecen animales. Pero lo que quería decirle, y ponía ese ejemplo, ¿cómo la gente es tan sensible a los animales? Y tienen una insensibilidad total a la práctica del aborto. Y tienen la desvergüenza de pararse frente a las cámaras de televisión, en las redes sociales. Es mi cuerpo. Mientras en este país y en otros lugares del mundo se asesinan millones de niños. Eso es hipocresía. De la peor clase. El Señor dice, no te preocupes por la comida, es una necesidad, pero si Dios alimenta a las aves, está también la preocupación por una vida más larga. Verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta segunda ilustración del Señor tiene que ver con la esperanza de vida. Aunque habla de la estatura, la palabra en griego, la frase griega, se refiere a añadir tiempo a nuestra vida. Dios ha limitado la vida humana. Con el pecado entró la muerte. El ejercicio es bueno. La saludable y buena alimentación es válida. Son beneficiosas otras prácticas común cuando se hacen de manera razonable y se miran desde una perspectiva correcta. Se puede mejorar la calidad de vida, se puede mantener una productividad mayor en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Ni usted ni yo podemos obligar a Dios a extender nuestra estatura un codo. Podemos preocuparnos hasta morir, pero no vivir. La vida es un regalo de Dios y quiere que la usemos para sus propósitos por razones espirituales y celestiales, no para razones egoístas y terrenales. Tercero, preocupación por la ropa. Verso del 28 al 30, y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Una tercera ilustración, y tiene que ver con el vestido. Él emplea la ilustración de las flores como un modelo. ¿De qué habla? De los lirios del campo. Permítanme decirles que esta frase pudo haber sido un término general usado para hablar de todas las flores silvestres que en gran variedad y belleza llenaban los campos y las colinas de Galilea. Espectáculos dignos de ver. Usted y yo hemos visto las flores y nos quedamos extasiados ante su belleza, ¿verdad? Que no hay ser humano capaz de diseñar un vestido que las pueda superar. Dice, no trabajan ni hilan, explicó Jesús. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Incluso el ojo humano puede ver gran parte del asombroso detalle, la tonalidad y la coloración de una flor. Yo no sé si usted ama las flores. Hay flores que me dejan extasiado, disfruto ver esas flores. Bajo un microscopio muestra ser incluso más fabuloso e intrincado que lo que los antiguos pudieron imaginar jamás. Es la mano de Dios de una manera evidente. Pero dice la Biblia, ni siquiera Salomón, uno de los reyes más esplendorosos que el mundo ha conocido, con toda su gloria en el sentido humano y de riqueza y
de poder, se vistió como uno de esos lirios. No obstante, a pesar de su belleza, las flores no duran mucho tiempo. Les ocurre lo mismo que a la hierba del campo, que hoy está viva y mañana se echa en el horno. Por ejemplo, cuando una mujer quería acelerar el proceso de cocción, encendía un fuego dentro del horno y otro debajo. El combustible para el calor interior, por lo general, se componía de hierbas y flores recogidas en los campos cercanos. Allí salían y recogían lo que podían. Una vez desaparecida la belleza de una flor, tenía poco uso, excepto ser quemada como combustible para cocinar. Luego desaparecía. Pero si Dios se molesta en adornar la hierba del campo con hermosas flores que tienen tan corta duración, ¿no se preocupará mucho más por vestir y cuidar de nosotros, a quienes nos ha destinado a la vida eterna? Jesús declara que estar ansioso incluso por lo que necesitamos para sobrevivir es pecado, y dice que es poca fe. Y la verdad es que es significativo que una de las 4 veces que Jesús usa la frase hombres de poca fe es esta. Pero las demás, en los versículos que aparece, Mateo 8:26, Mateo 14:31, Mateo 16:8, Lucas 12:28, cada vez que se usa en esos versículos, se está refiriendo a comida, se está refiriendo a ropa y se está refiriendo a la vida, a la preocupación tremenda que tenemos por la vida y por morirnos. Sí, pastor, usted está predicando en la iglesia. Sí, yo estoy predicando en la iglesia, entre creyentes, que conocemos la Biblia, que sabemos que el Señor nos ha prometido un destino glorioso, que hay un cielo al cual iremos, una herencia según Pedro. El cielo, lo mejor que va a tener es el Señor Jesucristo, que estaremos con Él para siempre, pero junto con Él hay cosas tremendas. Pero no tenemos apuro, ¿o sí? Y cuando de alguna manera nuestra vida se ve amenazada, vamos a hacer todo lo posible por seguir de este lado. Yo no quiero que usted me malentienda. De hecho, ustedes saben que a mí no me gustan los médicos. Pero sé que hay que ir al médico y que hay que atenderse. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es de aferrarnos, sabiendo, aferrarnos de este lado, sabiendo lo que nos espera del otro. Yo no le estoy diciendo ahora que cuando se acabe el culto usted deje su auto aquí y cruce la calle. Ya no tiene ni que ir a la Sémora. Simplemente cruce la calle que tenemos al frente sin mirar. Porque como la otra calle que le sigue pusieron los bumpers eso, ya la gente no pasa por ahí. Entonces, ¿qué hacen? Pasan por aquí. Pasan como demonios. Entonces usted cruce. No mire. De todas maneras se va para el cielo. No es eso. Vuelvo a repetir. Es aferrarnos a este lado. Mientras más vivo de este lado, sinceramente, hermanos, más anhelo el cielo. No es que estoy orando para, Señor, llévame. No. Pero, Señor, ayúdame a anhelar esa patria. A recordar que esto se acaba. No importa cuántas cirugías usted se haga. No importa cuántos tintes se den en su cabello. Si usted se quiere engañar, créame, yo me he sentido tentado cuando me veo en un espejo. Pero al final sé que me voy a decir a mí mismo, esto es falso. Con un par de aguaceros me voy a dar cuenta.
no se afane. Por mucho ejercicio que usted haga y mucho que vaya al gimnasio, va a llegar un momento en que no va a poder evitar esa barriga. No. Por mucha fuerza que haga o por mucho intento que haga, hay momentos en que hay que parar. Ustedes saben que Milady cuida a un niño que lo queremos. Sabe que a veces yo me agacho porque él me pide que lo ayude en un juguete. ¡Ayuda! Yo voy y me pongo a ayudarlo. Pero a veces deja la ayuda y da la vuelta. ¿Y saben para qué? Se me sube en la espalda para que yo lo monte a caballo. Y créame que lo intento y lo oigo reírse, pero siempre me digo, ay niño, si tú supieras que este caballo está allá, que no va a tener ni fuerza para cargar a su nieto. Hermanos, la vida se va. Es ley establecida por Dios. Y tenemos que cuidarnos, sí, yo sé. Y tenemos que comer saludablemente, porque no se trata solo de vivir más o menos. Usted va a vivir hasta que Dios quiera. Sí, pastor, pero aunque una persona coma mal, hermano, yo soy de los que creo que Dios me trajo y Él me va a llevar cuando lo determine. Pero estamos hablando de calidad de vida. ¿Entienden? Y el punto es, cuando creas o comienzas a tener temor, mi hermano, abre la Biblia, lee lo que dice el Señor en Apocalipsis y en otros pasajes. Léete el final de Apocalipsis. Eso no es una historia de ciencia ficción. Hacia allá vamos. Esa es la casa del Padre que el Señor ha prometido. Así que, si Dios nos ha hecho tanto, nos salvó, dice la palabra que el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Porque preocuparnos en tercer lugar no es coherente con nuestra fe. Verso 31, no te afanes pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. En otras palabras, hermano, es cuestión de fe. Los gentiles son los incrédulos. La gente que no conoce a Dios, es para ellos natural preocuparse, vivir afanado. ¿No los han visto en sus propias familias? Gente que solo lo único que tienen para contar es la nueva casa que se compraron. Más nada. El nuevo carro que pudieron comprar. Logros materiales aquí y de este lado. Más nada. Más nada. Entonces cuando comienza a faltarle el dinero, entonces la desesperación. Pero dice la palabra que Dios sabe. No tienes que decírselo. Es más, el llamado es, busca a Dios. Busca el reino de Dios, busca su justicia primero. Y lo demás te será añadido. Pero a veces lo que hacemos es al revés. Por eso hay tantos cristianos que no tienen tiempo para Dios. No es que tienen que trabajar un domingo, todos los domingos tienen que trabajar. Van sacrificando las cosas más importantes. Yo sé que uno tiene que proveer para sus necesidades, pero otra cosa es afanarse. Hay que revisar las prioridades. Hay que revisar las prioridades. ¿Y saben qué? El primer lugar le corresponde a Dios. El primer lugar debe ser nuestra relación con Él. No puede haber otra cosa más importante que eso en nuestra vida. Porque cuando tú y yo sacrificamos eso, comenzamos a tomar decisiones necias. En cuarto lugar, y la última razón, porque preocupar no es una insensatez a causa de nuestro futuro. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tú y yo no sabemos lo que va a ocurrir mañana.
No. Pero lo que sí sabemos es quién va a estar allí. El mismo que está hoy con nosotros. El mismo que controla ese futuro. Por eso dice la Biblia, no te afanes. No te afanes. Porque cada día, el día de mañana traerá sus propias dosis de afán. Neguémonos a permitir que la laguna de los afanes del mañana se derrame o derrame sus aguas en los del lago de hoy. Ya son bastante grandes los desafíos que tenemos hoy, como para empezar a preocuparnos por los que van a venir mañana. Y mi experiencia ha sido que muchas veces es por gusto, porque aquellas cosas que le teníamos temor que ocurrieran, hermanos, nunca llegan a ocurrir. Y nos estuvimos martirizando, afanando. ¿Dónde está la fe? La solución a esto, hermanos, es enfocarse en el Dios que tenemos. Ir a Él y pensar quién es Él. No es que tú en tu imaginación vas a crear a un Dios parecido a ti. Es que vas a aceptar por fe el Dios que se te ha revelado en las Escrituras. Vas a aceptar por fe lo que fue capaz de hacer por ti en Jesucristo. Medita en el Evangelio mismo. Medita hasta dónde fue Dios capaz de ir para salvarte. Y cuando comparamos eso con las necesidades de aquí, estas necesidades temporales que Jesús menciona, la verdad que no es nada. Y si Dios fue capaz de hacer aquello, ¿por qué vamos a pensar que lo menor no lo hará? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Es el Dios grande que aparece revelado en las Escrituras? ¿O lo has ido rebajando con tu falta de fe? Si es así, necesitas ir a la Biblia, encontrarlo en las Escrituras, extasiarte en su grandeza. Mi hermano, busca a Dios en la palabra y en oración, no simplemente para pedirle. Que puedas decir como el salmista, Señor, mi alma te anhela. Tengo sed de ti, Señor, te necesito. Y cuando esa relación con Dios se hace fuerte, mire, no habrá nada de este lado que nos pueda vencer. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te vuelvo a preguntar, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿Es el Dios grande, repito, de las Escrituras? No es tu imaginación la que decide, es la revelación de Dios en la palabra. Lee la Biblia. Mejor aún, créela. Búscalo todos los días. Dale gracias por su fidelidad en sostenerte. Y si tienes necesidades, besa a Él y clama por ellas. ¿Y saben qué? Vas a ver que esto que aquí está registrado se hace realidad. ¿Lo he visto? Lo he visto muchísimas veces. Pero también se me ha olvidado muchísimas veces. Que Dios nos perdone y que nos ayude a recordar cada día quién es Él. Y así podemos seguir adelante hasta el día en que ya no andemos por fe, sino que le podamos ver cara a cara. Y en ese día glorioso ya no habrá más necesidades, porque Él estará con nosotros para siempre. Que el Señor nos bendiga.